Santo Totumo. Aquí y ahora. Es ahora. Entramos en este espacio de formación para que como buenos dominicos pongamos en práctica uno de nuestros pilares, que es el estudio. Y es el estudio quien nos lleva a la verdad, que es Dios. Como no podemos ser ajenos a lo que vamos viviendo en el día a día, hoy se nos propone reflexionar en el tema la ciencia en la vida cotidiana para el servicio social desde el modelo de Carlo Acutis. Vamos a compartir con ustedes unas diapositivas que nos van a ayudar a guiarnos en este camino de reflexión que tenemos para el día de hoy. Carlo Acutis, un joven que iba a ser canonizado por nuestro Papa Francisco, que falleció días antes de este jubileo de los adolescentes, en el cual iba a ser canonizado, ha sido prolongada la fecha de su canonización. Imaginamos que el Papa León XIV prontamente nos dará a conocer la fecha de este jubileo de la Iglesia y especialmente para todos los que lo tenemos como patronos del Internet. Carlo Acutis en uno de sus pensamientos decía: todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Y es que el día a día nos va envolviendo en muchas situaciones y a veces sin darnos cuenta nos dejamos arrastrar y contagiar por aquello que nos separa del verdadero sentido del Evangelio. Hoy queremos con ustedes ir reflexionando un poco sobre cómo este ciberapóstol de la Eucaristía nos demuestra que la ciencia y la tecnología no están reñidas con la fe ni con la solidaridad. Al contrario, pueden ser vínculos potentes para el bien común, pero cuando estos son puestos al servicio del otro, como nos enseñó Jesús. Nos convoca una pregunta desafiante ante este tema que se nos propone, y esa pregunta ¿es posible poner la inteligencia artificial al servicio de la pastoral social sin perder el rostro humano del Evangelio? Pues este joven nos enseñó con su vida a que sí era posible. Cuando iniciaba los servicios del Internet en la década de los años 90, este joven visitó muchos santuarios, investigó mucho sobre la Eucaristía y quiso poner al servicio de todos, a través de su blog, los milagros eucarísticos para que fuesen conocidos, los milagros aprobados obviamente por la Iglesia. Por eso es que también se le conoce a Carlo Acutis como el modelo o el ciberapóstol de la Eucaristía. Vamos a escuchar un poquito, en breves minutos, qué nos dice la Iglesia sobre su vida. Carlo Acutis, un adolescente conocido como el ciberapóstol, cuya muerte conmovió a Italia en 2006, será canonizado después de que la Iglesia Católica le atribuyera un segundo milagro. Nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos, el adolescente murió de una leucemia fulminante a los 15 años, el 12 de octubre de 2006 en Monza, cerca de Milán. Carlo fue declarado venerable en 2018. Un primer milagro reconocido en 2020 por el Vaticano le abrió el camino a su beatificación, última etapa antes de convertirse en santo. En 2013, un niño brasileño que sufría problemas digestivos y una rara anomalía en el páncreas se salvó sin cirugía después de que su familia le rezara a Carlo, afirmó la Iglesia Católica. Un segundo milagro consistió en la recuperación de una estudiante universitaria costarricense que sufrió un traumatismo cráneoencefálico tras caerse de una bicicleta en Florencia. La mujer necesitaba una cirugía cerebral mayor y los médicos advirtieron que las probabilidades de supervivencia eran bajas. La madre de la joven viajó a Asís para rezar por su hija ante la tumba de Carlo en el santuario del despojo y pedir su intervención.
La joven empezó rápidamente a mostrar signos de mejoría en su respiración, movilidad y habla. 10 días después de que la madre de la mujer visitara la tumba de Carlo, una tomografía mostró que la hemorragia cerebral había desaparecido y más tarde fue trasladada a un centro de rehabilitación. El Papa Francisco autorizó el pasado 23 de mayo al Dicasterio para la Causa de los Santos, el departamento encargado de la beatificación y la canonización, a promulgar el milagro atribuido al beato Carlo Acutis. Un poquito el resumen de su vida. ¿Cómo es posible combinar la ciencia con la fe? Las tecnologías y la inteligencia artificial están cambiando definitivamente nuestra forma de vida. La forma como nos comunicamos a través de la inteligencia artificial podemos corroborar que cuando hacemos una llamada telefónica para algún servicio nos contesta una grabación hecha por inteligencia artificial. Cuando necesitamos alguna información y entramos a un chat para que se nos dé la información, nos contesta la inteligencia artificial. Es parte del día a día, a veces no nos hemos dado cuenta, pero ya está inmersa en nuestro quehacer diario. La forma de trabajar también es muy útil para algunos el poder usar la inteligencia artificial en las diferentes formas de trabajo. También nos ayuda a educarnos. Hay medios que nos ayudan a poder tener otros conocimientos a través de la inteligencia artificial, ¿no? Nos ayuda a organizarnos porque es capaz de crearnos una agenda, de si les damos las pautas específicas, nos ayuda a cómo podemos organizar nuestro día a día, nuestro mes, nuestro año. Entonces, es una herramienta útil, definitivamente que sí. Frente a esto, la iglesia no puede ser espectadora pasiva. Definitivamente tiene que ser la protagonista. Y esa protagonista con una mirada profética y con un compromiso evangélico. La inteligencia artificial sí o sí nos tiene que llevar al bien común, a hacer cosas que beneficien a todos. No es ajena a nuestra vida diaria. Puede ser una aliada poderosa en el servicio social, depende de cómo la utilicemos y cómo le saquemos provecho a su uso. Y como ya decíamos, este joven Carlo Acutis, pues no solamente unió la fe y la tecnología, sino que le puso algo adicional. Ayudó a mucha gente y su modelo de vida nos enseña a ser caritativos con los demás, con el más vulnerable, con aquel que más necesita, ¿no? Dicen que para el entierro de Carlo Acutis acudió muchísima gente indigente y se preguntaban de dónde había salido. Y era que él ayudaba semanalmente no solamente a aquellos que necesitaban, sino que era capaz de también sentarse con ellos y escucharlos y ser parte de su vida. Nuestro ciberapóstol nos decía que la Eucaristía es una autopista al cielo y creemos firmemente que eso es lo que le llevó a alcanzar la santificación. La ciencia en la vida cotidiana, la inteligencia artificial está presente en nuestras vidas a través de diagnósticos médicos, de educación personalizada, de procesos bancarios, de traducción automática. Como lo mencioné anteriormente, es algo que sin darnos cuenta está ya inmerso en nuestro día a día. Pero es importante que también tengamos en cuenta que tenemos que tener un fundamento teológico y un fundamento social sobre esta nueva herramienta de la tecnología que es la inteligencia artificial. Y para ello vamos a reflexionar un poquito cómo la pastoral social es la presencia concreta del evangelio en las periferias humanas, ¿no? Donde existe pobreza, donde hay marginación, la migración, la violencia, el no cuidado a la ecología. Esta iglesia sinodal, a la que nos invitaba mucho el Papa Francisco, es una iglesia en salida. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando para que a través de los medios podamos servir a los demás. El desarrollo humano integral, nos decía desde el Papa Pablo VI en la Populorum Progressium hasta la Laudato Si, la Fratelli Tutti del Papa Francisco, nos recuerda que toda acción social debe promover a la persona y a su dignidad. Ver en el hermano el rostro vivo de Dios, que no solo nos mueve a la solidaridad por el dar a quien necesita,
sino a un encuentro con el otro. Ver en el otro el rostro sagrado de Jesús. Reconocer que es criatura creada a imagen y semejanza de Dios. No solamente tenemos que tener en cuenta que cuando ayudamos de manera asistencial es por cumplir algún compromiso o por hacernos sentir bien. No. Esto tiene que llevarnos a transformar la vida de la otra persona, porque no es solamente darles cosas materiales, sino ayudarlas a dignificarse mucho más y ayudarles a que puedan superarse. Y esto hace que tengamos una participación activa en la justicia social y la comunidad y la espiritualidad también son entes que nos van a ayudar. En este contexto, entonces tengamos en cuenta que la solidaridad no solo sale al encuentro del otro, sino que reconoce en el otro algo sagrado. Veamos cómo ha impactado esta tecnología, esta inteligencia artificial en nuestra ecología, ¿no? En realidad podemos decir que sí, beneficia, pero también la inteligencia artificial tiene que ser evaluada en el contexto. No solo por su eficiencia, sino por su capacidad de promover el bien común y de empoderar a los excluidos. No basta con que funcione o ponga las cosas más fáciles, sino que no debe olvidarse de humanizar a la persona, humanizar la realidad que parece a veces olvidarse del verdadero valor de la persona humana. Cuando entendemos que cada descubrimiento científico tiene un impacto humano, entonces abrimos los ojos a ese potencial y nos damos cuenta de que es necesario preguntarnos qué tanto puede hacer el bien o ayudar al hombre a hacerlo mejor. ¿Qué tan moral o qué tan lícitos son los métodos que se utilizan? ¿Cómo se utilizan? ¿Para qué y a favor de quién se van utilizando? El directorio de catequesis, en su numeral número 360, nos recuerda que el Internet y las redes sociales constituyen una extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro e intercambio entre personas, así como el acceso a la información, al conocimiento. Pero cuidado, no nos dejemos envolver por esa realidad concreta, sino que filtremos lo que vamos leyendo. Las redes sociales nos infunden de mucha información y nos avalanchan de cosas que no siempre son ciertas. Hay que analizarlas y también analizar la repercusión de lo que estas comunicaciones pueden tener, ¿no? Hace semanas atrás nos invadieron estas imágenes Gilfi. Parecía algo bonito y divertido ver nuestros rostros en dibujos animados y seguro que más de uno de nosotros puso su foto ahí para convertirla en un cómic. Pero no nos dimos cuenta y no evaluamos de la repercusión que esto trajo a nuestra casa común. Miren, la herramienta del ChatGPT utiliza alrededor de 500 mililitros de agua por cada 5 a 50 interacciones. Ahí como que la imagen nos muestra cómo puede parecer rápida la información que nos bote la inteligencia artificial en el ChatGPT, pero esto genera calentamiento a estas máquinas y estas máquinas necesitan de agua para poder enfriarlas, para que no haya ningún incidente, ningún incendio. Por eso que estudios recientes nos hablan de cifras preocupantes sobre el consumo hídrico de la inteligencia artificial. Y la OSD estima que para el año 2027, que no está muy lejos, la inteligencia artificial podría utilizar entre 4.2 y 6.6 millones de metros cúbicos de agua al año. Esto supera el uso anual de que el uso que los países hacen del agua. Imagínense la trascendencia que va a tener en nuestra ecología y estos sistemas de inteligencia artificial y de creación de imágenes, sobre todo, hace que
nosotros vayamos perdiendo un elemento esencial de nuestra vida, que es el agua. No nos hemos dado cuenta y de repente no hemos caído en ese punto, pero sí hay que, como les decía hace un rato, ser responsables en lo que vamos y cómo vamos utilizando los medios. Volvemos a la figura de Carlo Acutis, que me hizo interactuar la fe, la ciencia, el servicio en la caridad. Él también usó la informática para evangelizar, pero más que seguro la utilizó de forma responsable. Creó sitios web sobre los milagros eucarísticos, como ya hemos mencionado, ayudaba a personas sin techo, vivía la fe con alegría y creatividad. Y si nosotros nos preguntamos cómo estamos viviendo este nuevo umbral de la tecnología a través de el uso que le damos, especialmente de la inteligencia artificial, llevamos un uso adecuado, ético, moral. No debemos abusar de los medios y destruir a las personas o a la ecología. Debemos cuidar de nuestra casa común, como lo llamaba el Papa Francisco, y tenemos la obligación moral de cuidarla para las futuras generaciones, porque no somos los dueños, somos los custodios de la creación de Dios. Hermanos, no se trata de hacer las cosas porque están de moda o porque la tendencia actual es así o porque todo el mundo lo hace. Debemos ser cuidadosos con la repercusión que tienen estos medios, a dónde nos pueden llevar. Tenemos que preguntarnos y tratar de utilizarlos, yo diría restringidamente, porque si los usamos demasiado, a veces hasta se pierde el sentido por el cual lo estamos usando. Si queremos una imagen, si queremos un trabajo intelectual, que podemos hacerlo de repente hasta mejor nosotros mismos y no de repente. Nadie puede reemplazar la inteligencia humana. Por eso se llama inteligencia artificial. Ha sido creada por el hombre y al final son algoritmos que nos dan una información que ha sido creada por el mismo hombre. Recordemos que no se trata solo de saber, sino de saber bien para servir mejor. Dejémonos guiar por el modelo de Carlo Acutis, de su santidad. Comprometámonos a sacar provecho de lo positivo que nos ayude en el bien social, el servicio de la predicación y la evangelización. Vamos a ver algunos testimonios dentro de la vida de Carlo Acutis que nos ayuda a reflexionar cómo podemos hacer buen uso de esta tecnología. Su testimonio de fe nos decía que Carlo, un joven italiano, como lo hemos escuchado, que ha vivido toda su vida en Italia, aunque nació en Londres, vivía apasionado por la informática y la programación. Era lo nuevo, era lo novedoso del momento, pero él le dio un uso que ayudó a muchas personas a crecer espiritualmente. Carlo Acutis desde temprana edad mostró una profunda espiritualidad, especialmente un amor a la Eucaristía, que él llamaba su autopista al cielo. Fue un joven de común apariencia, pero de una vida interior extraordinaria, con gran sensibilidad hacia los más necesitados. Carlo Acutis a menudo decía, la felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirarte a ti mismo. Es un gran ejemplo de combinación de la realidad con la necesidad del mundo. Vivió en la era inicial de la tecnología, la usó como medio de evangelización y a la vez miró a su alrededor y vio el rostro de Cristo sufriente. Ayudó a los más necesitados. Dice que usaba sus ahorros de su paga semanal para ayudar a los mendigos que dormían a la intemperie, igual que lo hacía el Papa Francisco, cuando dejó claro que a los mendigos que dormían alrededor de la plaza de San Pedro no los tocaran, no los molestaran, decía nuestro recordado Papa Francisco. El amor de los santos siempre se refleja en la caridad perfecta, en especial con aquellos más desfavorecidos y vulnerables. Tenemos grandes ejemplos a seguir. Otro punto de la vida de Carlo Acutis que podemos mencionar es el uso de la tecnología para evangelizar.
Carlo Acutis utilizó los conocimientos tecnológicos que tenía para crear un sitio web donde recopiló documentos de los milagros eucarísticos ocurridos en diferentes partes del mundo. Su objetivo era despertar en los demás el amor a la Eucaristía. Diseñó exposiciones digitales sobre los milagros eucarísticos y difundió contenidos católicos a través del Internet. Se anticipó a lo que hoy llamamos los influencers católicos, usando las redes con propósito evangelizador. Otro punto importante en la vida de Carlo Acutis era esa espiritualidad encarnada en la era digital. Carlo demuestra que la tecnología no es enemiga de la fe, sino una herramienta poderosa si se usa con amor y sabiduría. Enseñó que la santidad no está reñida con el mundo moderno. Su lema también lo resumía cuando decía, inicialmente pusimos en la diapositiva, todos nacen como originales, pero muchos mueren por fotocopias. ¿Qué tanto nosotros nos dejamos imbuir con el día a día y vamos perdiendo la originalidad y la autenticidad de lo que somos? Eso es algo que debemos reflexionar. Carlo nos deja un gran ejemplo de complementariedad entre fe, ciencia y caridad. Nos enseña que también es posible fomentar la santidad cotidiana desde los entornos digitales. Así como nos invitaba el Papa Francisco en la Evangelium Gaudium, en el numeral 33, cuando nos decía, invito a todos a ser audaces, creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Veamos un poquito cómo estas aplicaciones de la inteligencia artificial benefician el servicio social en 4 puntos específicos. El primero, en la salud. En el ámbito de la salud, la ciencia ha permitido creaciones de nuevas vacunas, de tratamientos médicos avanzados, estrategias de prevención que reducen la incidencia de las enfermedades y nos ayudan en el bienestar general. Gracias a las investigaciones científicas se han desarrollado métodos eficaces de higiene que previenen la propagación de infecciones y que aseguran pues un entorno saludable, ¿no? En el ámbito educativo, la tecnología ha revolucionado la forma que aprendemos y que enseñamos. Este espacio es un claro ejemplo. Yo estoy haciendo una grabación que llegará a ustedes y ustedes la escucharán en el momento que pueden y que espero sea útil para esta formación que estamos recibiendo. Las herramientas digitales nos facilitan el acceso a contenido educativo de calidad, independientemente de la ubicación geográfica donde estén. Yo estoy en Perú y seguro que no solo ustedes estarán en Colombia, sino en diferentes partes del mundo y podemos unirnos a través de este video. Se puede experimentar de manera más directa y continua o lo podemos recordar cuando la pandemia en el año 2020 nos cambió la forma de enseñar a través de entornos digitales y clases en vivo. La ciencia juega un papel crucial en el cuidado del planeta. La investigación de energías limpias, sostenibles, también ayuda a reducir el impacto ambiental. Promueve prácticas de reciclaje y agricultura sostenible. Las políticas públicas son las encargadas de adoptar una exigencia ética y de responsabilidad social. Estas van a contribuir también a la conservación de los recursos naturales y a fomentar un estilo de vida respetuoso a nuestro entorno. En el ámbito del cuidado del planeta, lo hemos dicho, y ahora nos toca un poquito la inclusión social para compartir con lo que tenemos y lo que sabemos. Tenemos que aprender a darnos cuenta que el mundo nos necesita, que ahí donde nosotros estamos siempre habrá alguna persona con la que podamos ser solidarios. Solidarios no solo en compartir cosas materiales, porque la solidaridad va más allá de eso, sino solidarios en compartir nuestra presencia, nuestra escucha y lo que también hemos aprendido y que podemos colaborarlo para que otros se enriquezcan con aquellas cosas que en algún momento nos fue dada. Carlo Acutis, con su uso innovador de la tecnología para evangelizar, nos muestra cómo el conocimiento científico
puede ser un medio poderoso para fomentar la fe y el bien común. Esperemos que cada acción científica y tecnológica sea hecha con amor, justicia, con el bien común y se convierta en un gesto evangelizador. La inteligencia artificial en el desarrollo humano integral desde los principios de la DCI. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos muestra principios y hoy vamos a enfocarnos un poco estos principios, pero adaptados a lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, la dignidad de la persona humana. ¿Cómo nos ayuda la tecnología y cómo debe servir a la persona a custodiar su propia humanidad? Si la tecnología y la inteligencia artificial no apuestan por la dignidad humana, pues entonces no deberíamos ejercitarla. La primacía del bien común. Toda ciencia debe estar al servicio del ser humano, proporcionándonos un bien y llevándonos a hacer el bien a los demás. La participación social, el acceso equitativo de los beneficios de la inteligencia artificial para todos, no solamente para los más favorecidos, sino compartirlo con aquellos que menos tienen. El principio de subsidiariedad en la justicia social. Hay que evitar que la inteligencia artificial aumente la brecha entre ricos y pobres. La cultura de la vida y la calidad de vida. La inteligencia artificial debe considerar siempre la custodia de la vida humana. Es urgente considerar el impacto ambiental en los sistemas digitales. La existencia de la ley moral en inteligencia artificial siempre debe llevar al discernimiento cristiano. Esta tecnología construye comunidad, fortalece a los pobres, protege la creación. Son cuestiones que debemos preguntarnos bajo la mirada de nuestra doctrina social de la Iglesia y bajo la mirada de lo que la sociedad nos presenta y que debe llevarnos al discernimiento. ¿Qué decía el pensamiento de Carlos Acutis con una visión evangélica? Él decía que nuestra brújula tiene que ser siempre la palabra de Dios, que la ciencia debe estar al servicio del amor. No basta con saber, hay que transformar. Lo cotidiano puede ser un lugar de santidad y todo recurso es una oportunidad para compartir. La ciencia, cuando está al servicio del otro, nos debe hacer recordar que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y un don que nos ha dado Dios es la inteligencia humana, el saber. Toda creación humana debe estar direccionada al bien de la persona. No basta con saber, hay que transformar. Aprendemos que a veces en nuestro ambiente no compartimos con las personas. Cruzamos palabras, pero no somos capaces de detenernos. Y como nos invitaba mucho el Papa Francisco a crear una cultura de la escucha, del diálogo. Entonces, que también la tecnología por algún momento pare en nuestras vidas y nos lleve a retomar aquellas relaciones humanas que eran mucho más afectivas y que tenían mucho más espacio de tiempo para poder compartir. Todos nos quejamos que no tenemos tiempo, pero sin embargo, damos a veces una o más horas a la tecnología. Entonces, ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? La carta a Santiago nos dice que el que considera atentamente la ley perfecta, la ley de la caridad, y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ello, practicándolo, será feliz. Que redescubramos la felicidad de compartir con aquellos que nos rodean. Lo cotidiano puede ser un lugar de santidad. En las cosas sencillas, nuestros hermanos se han hecho santos. Hoy contamos con redes de comunicación de manera más inmediata y sencilla. No olvidemos que son medios que nos deben llevar también a evangelizar y a santificarnos, usándolos de la mejor manera. Pedro en su primera carta decía en el capítulo 1, versículo 15, más bien, así como el que os ha llamado a ser santo,
así también vosotros sean santos desde vuestra conducta. Que nuestras acciones diarias nos lleven también a santificarnos. Todo recurso es oportunidad de compartir. Todo recurso, conocimiento y tecnología debe ser visto como una oportunidad de contribuir al bien común. La ciencia y la tecnología, cuando se dirigen con amor y justicia, pueden facilitar la transformación de la sociedad y promover el bien común en valores evangélicos. Vamos a decir finalmente que hace poquito la elección de nuestro Papa León XIV dio origen a la primera audiencia a los representantes de los medios de comunicación y les decía cosas interesantes. Y cuando hablaba de la inteligencia artificial mencionó que la inteligencia artificial exige responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas por el bien común de todos, de modo que puedan producir beneficios para la humanidad. Y esta responsabilidad concierne a todos en proporción a la edad y roles sociales. Miren, lo que yo he compartido con ustedes lo preparé hace varios días atrás y esta última frase la he tomado de estos días previos a la elección del Papa León XIV. Y cómo nos podemos dar cuenta que la Iglesia siempre busca lo mismo, que seamos responsables, que miremos el bien del otro, que actuemos desde la mirada de Dios. Hagamos de nuestra inteligencia un don, que la ciencia nos acerque a los demás, que no nos aleje, que nos ayude a ser creativos en el amor y solidarios en lo digital. Familia Dominica, la ciencia que usamos cada día no nos debe aislar, sino nos debe acercar más a los hermanos, siendo creativos en el amor, tecnológicos en la solidaridad y científicos en la esperanza. Gracias por este compartir y espero que les haya sido de utilidad para el servicio social que cada uno ejercemos desde la labor en la que nos encontramos. Gracias y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Santo Totum. Aquí y ahora. Es ahora.